Hola a todos los apasionados por la contaduría y el aprendizaje en general. Me complace invitarlos a unirse a nuestro canal Estudiando Contaduría. Aquí encontrarán un espacio dedicado a explorar el fascinante mundo de la contabilidad, con contenido diseñado para estudiantes de todos los niveles, desde secundaria hasta universidad. Junto con el maestro Xian Jianping, ofrecemos una amplia variedad de recursos educativos, desde explicaciones claras y concisas hasta ejercicios prácticos y consejos útiles para dominar los conceptos contables más importantes. Además, también compartimos contenido relacionado con la educación secundaria y universitaria, así como recursos para aquellos que estudian en línea con INEA. Únanse a nuestra comunidad de aprendizaje y suscríbanse para acceder a todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Juntos, podemos hacer que el proceso de aprendizaje sea más divertido, efectivo y gratificante. Nos vemos en el canal. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Estudiando Contaduría. Y bueno, como lo acabamos de ver, obviamente con la asistente Lifan, que nos invita obviamente a participar a Estudiando Contaduría. Yo creo que en esta ocasión sería probablemente la última lección de el curso Vamos a escribir. Así es que tema 3, el uso de las fichas bibliográficas y de trabajo. En este tema identificarás el uso de las fichas bibliográficas como herramientas para clasificar y sintetizar. Reconocerás los dos tipos de fichas bibliográficas y de trabajo. Además, conocerás la forma para encontrar los datos de un libro con el fin de hacer la referencia bibliográfica correspondiente. Las fichas para clasificar los libros. Tenemos aquí algunas imágenes. Dice que observamos imágenes. Y después dice, subraya la opción que corresponda de acuerdo a lo que observaste en las imágenes. Las personas de las tres imágenes se encuentran en, y ya ustedes pues pondrán en dónde se pueden encontrar. En la primera imagen los jóvenes están haciendo lo incorrecto. ¿Por qué? Y ya eligen la que es más correcta. En la segunda imagen la joven está, ya ustedes ven las imágenes y ponen lo correcto. En la tercera imagen las personas y ponen lo correcto. Después aquí tenemos simplemente que poner, por ejemplo, una palomita, nada más en estas dos preguntas. ¿Es una de las bibliotecas más visitadas? ¿La pública, la escolar o la hemeroteca? Yo creo que por sentido común sabríamos cuál. ¿Es la biblioteca menos visitada? ¿La escolar, la superior o la pública? Y aquí es campo abierto, es decir, es libre. La biblioteca de educación superior es la más visitada. ¿Por qué? La biblioteca escolar es la menos visitada. ¿Por qué? La hemeroteca es la segunda más visitada. ¿Por qué? Ya ponen de acuerdo a lo que ustedes crean, si sí o no. Después contesta las siguientes preguntas. ¿Has visitado alguna biblioteca? ¿Qué tipo de biblioteca? Si alguna vez ustedes a lo mejor fueron a una biblioteca, pues tendrían ustedes que preguntar por qué fueron o por qué la visitaron, ¿no? ¿Cuál fue el motivo por el que asistieron? Pues ya ponen por qué. ¿Qué les pareció la biblioteca? ¿Y cuál es el servicio que ofrece una biblioteca? ¿Y cuáles son las características de una biblioteca? Y ustedes ponen cuáles son. ¿Qué datos debe tener presentes para buscar un libro en una biblioteca? Pues ustedes ponen cuál. Después, si no has visitado una biblioteca, ¿cómo te imaginas que es el servicio para que puedas conocer los libros que ahí se encuentran? Obviamente yo creo que la mayoría ha ido alguna vez a una biblioteca. Si no, pues aquí pondrías por qué no. Después dice, en la siguiente lista marca los datos que te pueden ayudar a buscar un libro en la biblioteca. Es decir, de qué manera ustedes, teniendo ciertos datos, pueden encontrar un libro en base al nombre del autor, título del libro, editorial, lugar de edición, año de elaboración, páginas que contiene, tema que aborda o clasificación de la biblioteca. Observa la siguiente imagen, lee los datos que ahí se localizan. Aquí tienen que leer estas imágenes. Voy a hacerlo más grande. Ahí ustedes le ponen pausa o le ponen captura porque de estas informaciones van a tener que contestar las siguientes preguntas. Completa la siguiente ficha bibliográfica con los datos que aparecen en las imágenes anteriores. Apellido del autor, aquí van a poner pues, su apellido. Aquí la editorial y año de publicación, que todo esto viene en ambas imágenes. Después dice reflexiona, ¿por qué se encuentra en ese orden los datos del libro? Si ustedes tienen una idea, ponen por qué.
¿Qué significan los números que aparecen en el extremo izquierdo superior de la ficha? Y ustedes ponen por qué. ¿Y qué significa la última línea que aparece en la ficha bibliográfica? Recuerda, la ficha bibliográfica se utiliza para organizar los libros en las bibliotecas o librerías y colocarlas en los ficheros correspondientes que pueden estar clasificados por autor, título del libro o tema. Por ello contienen datos, clave o clasificación en el extremo de la tarjeta para que una vez ubicado el libro, el número nos indica en qué lugar físico lo podemos encontrar. Después dice, revisa los materiales de este módulo o algún otro que estés cursando y llena la ficha bibliográfica correspondiente. Puedes apoyarte revisando primero la página legal que se encuentra en la página 2 de cada material. Recuerda que los datos del extremo izquierdo nos colocan a las personas que realizan la organización de los libros en las bibliotecas. Estos números corresponden a clasificaciones estándar de los libros, generalmente a partir del tema principal sobre el que tratan. Después, es importante escribir el tema al que pertenece el libro, como en el ejemplo anterior, que se trata de un libro clásico de literatura. Y bueno, se supone que a lo mejor ustedes pueden, en este caso, si no tienen el otro libro, podrían agarrar un libro cualquiera, de los que tengan tal vez en su casa, o a lo mejor alguien les prestó, y de acuerdo a los datos que están aquí, ustedes lo van llenando. Obviamente todo va a venir en el libro. Muy bien, en dado caso que ustedes pueden ir a la biblioteca, pues pueden ir a revisar. En dado que vayan, tienes que poner las siguientes preguntas. ¿Qué otros usos puedes darle a la ficha bibliográfica? ¿Para qué podría servirte esta ficha en tu casa, en tu lugar de trabajo, en la plaza comunitaria o círculo de estudio? Lee la siguiente situación, dice. Elena, al revisar el módulo Vamos a escribir, recordó que tiene varios libros de ella, de su esposo y de sus hijos, que están en desorden. Algunos se hallan en cajones, otros encima de una mesita y otros más se encuentran en un librero revueltos con hojas y con otros documentos. Por eso, decidió hacer fichas bibliográficas y ordenarlos en el librero y en los cajones, pero registrando cuáles son los libros que tiene para cuando los deseen consultar entre ella y su familia. Contesta las siguientes preguntas. ¿Qué opciones tiene Elena para ordenar sus libros con las fichas bibliográficas? Y ya ponen la idea que ustedes creen conveniente. ¿Qué opinas de la decisión que tomó Elena para organizar sus libros? Y pues ya ponen por qué. Toma en cuenta la situación anterior y a las fichas bibliográficas de por lo menos 2 materiales para organizarlos en tu casa. Recuerda que pueden ser de tus módulos o de otros libros. Realiza la actividad en hojas blancas o de reuso. También puedes hacer fichas para registrar libros que son de tu interés, pero no de tu propiedad. Recuerda escribir el tema del que trata y sigue el orden en el siguiente formato. Entonces, apellido del autor, nombre del autor, año de publicación, título del libro, lugar de impresión y editorial sería. Estas fichas se realizan en tarjetas o media hoja carta y deben quedar de la siguiente forma. Por ejemplo, Mercado Ruth 2001, los saberes docentes como construcción social, México, Departamento de Investigación Educativas, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Siguiente, actividad 2. Las fichas donde escribimos el resumen. Lee la siguiente situación, dice, Roberto fue a la biblioteca de la plaza comunitaria porque necesitaba información variada acerca de la igualdad entre hombres y mujeres, ya que su esposa y él a veces tienen algunas diferencias. Él sabe que hay diferencias entre hombres y mujeres, pero ha escuchado hablar mucho acerca de la igualdad de géneros y no comprende cómo pueden ser iguales y diferentes al mismo tiempo. Cuando llegó, seleccionó varios documentos y libros que se relacionaban con el tema. Él tomó la decisión de elegir algunos, después se quedó pensando qué es lo que podría hacer para recopilar la información variada de los documentos y libros que le interesaron. Concluyó en escoger cualquiera de las siguientes opciones. Seleccionar 3 libros y sacar la información más importante en su cuaderno de notas. Seleccionar los que consideró que contenía la mejor información con base en el título y realizar una ficha de resumen por cada uno para no perderse ningún punto de vista ni alguna información que le pudiera ser útil. Seleccionar un solo libro o documento para poder leerlo todo y después hacer un resumen con la información más relevante. Reflexiona, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada opción con respecto a la necesidad que tienen? Después, ¿cuál de las opciones elegirías? ¿Por qué? ¿Y qué opciones crees que seleccionó Roberto? Y todo esto en base, pues obviamente, a esta lectura. Después continúa la lectura de la situación anterior. Roberto seleccionó la segunda opción, así que tomó los documentos y libros que más le interesaron y se propuso realizar una ficha de resumen por cada uno de ellos. Por su parte, la esposa de Roberto se interesó en esta actividad y acudió a una biblioteca diferente para obtener mayor información.
Contesta las siguientes preguntas. ¿Qué datos del libro crees que debe escribir Roberto en la ficha de resumen? Ya ustedes, en base a lo que hemos visto, pues pueden poner. ¿Qué partes del texto o del tema escribirás en la ficha de resumen? Y lo ponen aquí. ¿En qué otras situaciones puedes utilizar las fichas de resumen? Y lo pones aquí, aquí y aquí. Lee la siguiente ficha de resumen y observa los datos que contiene. 1. Ciudadanía. 2. El nombre de autores, libros. Apartado 2. Como subtemas y temas. Y un poquito de texto de qué trata. Escribe cuáles son los datos que se encuentran en la ficha de resumen. Sigue el orden de la numeración que ahí se indica. Y ya ustedes aquí van poniendo de qué trata. Reflexiona, ¿por qué son importantes esos datos en la ficha? Ponen por qué. ¿Por qué no se escribe la editorial, ni el año, ni demás datos? ¿En dónde crees que hay esa información? ¿Para qué sirve que se encuentren en ese orden? ¿Qué significa la palabra que se localiza en la parte superior derecha de la ficha? ¿Por qué los datos de una ficha de resumen se escriben todos subrayados o en cursivas? ¿Para qué podría servirte una ficha de resumen? Ya ponen de acuerdo a lo que ustedes creen conveniente. Después de haber trabajado con las actividades anteriores, escribe qué es una ficha de resumen. Incluye la función que tiene y en qué casos debe o puede aplicarse. Consulta dos materiales que hablan acerca de la igualdad entre hombres y mujeres y elabora una ficha de resumen por cada uno. Si te encuentras en una empresa comunitaria, solicita y ve los videos. El papel de la mujer en la sociedad. Somos iguales, somos diferentes, como parte de la serie de confesiones y confusiones. Bueno, esto en dado caso que sí esté en su comunidad. Yo en este caso, la verdad no tengo esos videos. Y aquí pues lo llenarías. Lea lo siguiente. La señora Martín acudió a Roberto para preguntarle si ella podía utilizar las fichas de resumen, porque necesitaba información legal diversa sobre un asunto que tiene que resolver. Lo que sucede es que la despojaron de una parte de sus tierras injustificadamente. Ya decidió informarse para defender sus derechos por medio de la consulta e investigación de leyes y artículos con los que pueda protegerse. Contesta las siguientes preguntas. Si fueras Roberto, ¿qué contestarías a la señora Martina? Pues ya ponen que contestarían. ¿Crees que la señora Martina podría organizar información diversa para arreglar su asunto legal? ¿Y cómo? Ponen obviamente la información. La actividad número 3. Cuando intervienen palabras de otras personas, lea la situación. Bueno, aquí pues para no atrasar tanto el tiempo, pues obviamente ustedes ponen pause y lo leen. Luego, necesita averiguar cómo combinar en su escrito sus palabras con las de los autores consultados sin que se confundan. 3 preguntas de reflexión. ¿Qué opciones tiene Roberto para redactar su escrito? ¿Cómo puede hacer esa diferencia? Y además dejar identificado de dónde salieron las palabras de los autores. Luego se lee las frases que Roberto seleccionó como las más relevantes. La participación de las mujeres, el papel que a las mujeres se les adjudica como única responsable del cuidado de los niños y las niñas. Y puso más adelante, ¿no? Luego escribe una idea acerca del tema de la igualdad, donde incluye algunas de las oraciones anteriores, combinada con sus propias palabras. Luego pregunta de reflexión, ¿cómo existe la distinción de las palabras de los autores con las tuyas? ¿Y cuáles son los pasos por seguir para hacer esa distinción? Después de leer esta información, dejo un poquito ahí para que pongan pausa. Y de qué trata el texto y poner de qué trata, porque se encuentra una parte entre comillas, las ideas que tengan. ¿Qué quiere decir el símbolo asterisco que se encuentra al final del texto en comillas? Luego regresa a la parte que se encuentra entre comillas en el texto y contesta las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que opina el autor del texto acerca de las leyendas? Y ya obviamente es todo bien en esta información. ¿Qué otra opción toma en cuenta la autora para escribir su texto? ¿Dónde encuentra los datos de otra persona de la cual se toma en cuenta su opinión? ¿Y qué datos hay además de su nombre? ¿Cómo se llama ese conjunto de datos? Reflexiona, ¿en qué se parece o en qué se distingue la forma de relacionar ideas con los que hiciste en las frases de inicio de esta actividad? Lee y observa la siguiente referencia bibliográfica. Tomás Dimas Arenas, Leyenda del Estado de Zacatecas, Zacatecas, y 2001, páginas 3 y 4. En referencia, más bien dice, encierra en un círculo la opción correcta que escriba los datos de la referencia anterior. El nombre del autor está escrito en el orden de, y ya ustedes eligen cuál es. Después del nombre se encuentra, ya eligen cuál es. Los datos que continúan en orden después del título del libro son, y ya ponen la respuesta correcta. Reflexiona, ¿para qué se mencionan esos datos cuando se cita un texto? Ponen la respuesta posible, que de acuerdo a ustedes la lectura, pues lo han visto. ¿Por qué debe estar en orden? Bueno, ustedes ponen por qué realmente deben estar en orden las cosas. ¿Para qué sirve una referencia bibliográfica? Pues también la ponen. Lee las siguientes situaciones y escribe cómo y para qué debe utilizar la referencia bibliográfica. Dolores, bueno, pone todo esto y qué debe hacer. Y ya ustedes ponen qué debería hacer.
Luego esta lo vuelven a leer y dice cómo tienen que aparecer las palabras textuales del autor y dónde deben encontrarse los datos para que las personas que lean este texto puedan identificar el autor de cada texto. Igual la número 3 hay que leer y responder cuál es el orden que debe seguir para escribir los datos. Y ya ponen cuál. Observa y lee los siguientes datos de un libro y escribe la referencia bibliográfica que corresponde. Entonces aquí ya lo hacen de acuerdo a las fechas bibliográficas. Todas estas. Después verifica en tus referencias bibliográficas el orden de los datos y la puntuación que hay después de cada uno de ellos. Y ya por último, creo que ya es el último, la novela en escritura. Dice, en este tema reconocerás algunas novelas cuyas narraciones han enriquecido nuestra cultura. También identificarás algunas características de la novela y podrás escribir un fragmento que permite acercarte a este género literario. Toma tu antología y lee y resuelve las actividades referentes a la novela. ¿Qué tipo de narraciones? Lee el siguiente fragmento de novela, lo lean, van a leerlo, ustedes aquí ponen pause. Después dice, reflexiona, ¿en qué momentos intervienen personajes? Ponen en qué momentos de la lectura, en qué momentos se nombran personajes, igual los pones. ¿Qué tanto se dice esos personajes? Igual también los pones. Después, contesta las siguientes preguntas. ¿De qué trata el fragmento anterior? Le ponen de qué. ¿Qué es Benítez en la historia? ¿De qué papel juega? Le ponen pues, para qué sirve. ¿Qué lugares se mencionan en la historia como poblados, comunidades o municipios? Pues ponen cuáles. ¿En qué parte del fragmento se narra una historia? Ponen cuál. ¿En qué parte se localizan diálogos entre los personajes? ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza? Coloquial, formal, rebuscado, etcétera. ¿Y cuál dirías que la diferencia entre un cuento y una novela? Considerando que el fragmento leído corresponde a esta última. Marca los aspectos que consideres que diferencian un cuento de una novela. Aquí van a poner una tachita, una palomita que crean que es más importante como diferencia. Después dice, recuerda, en la novela existe un personaje que aparece a lo largo de toda la historia. Puede ser en varios episodios o capítulos, lugares, tiempos y demás personajes generadores de este personaje. Escribe a continuación de la novela Los Relámpagos de Agosto y recuerda tomar en cuenta aspectos anteriores, ya que todos son fundamentales y en una novela. Luego comparte con una persona la historia tomando en cuenta lo que escribiste, pregunta si se logra dar continuidad al texto original o con lo que escribiste. Actividad 2, que intervienen en la narración. Entonces dice que lee algunos fragmentos de la novela que se encuentran en la antología, que sean distintos a lo que ya leíste al inicio de la actividad 1. Aquí simplemente es buscar un libro y responder estas preguntas. ¿Cuál es el título del fragmento que leíste? ¿Quién es el autor? ¿Dónde suceden las acciones? ¿Qué lugares o poblaciones se mencionan? ¿Existe una descripción de lugares o lugar? ¿O solo se señalan algunos datos y explica? Localiza y describe si hay alguna referencia de tiempo, es decir, que se nombra algún día, horario, mes, etc. ¿Cuál es el ambiente en el texto? Fantasía, realidad, verdad histórica, mundo maravilloso, mágico, etc. De un ejemplo de por qué se lo consideras así, pues ya ustedes ya saben que podrían poner ustedes como ejemplo, ¿no? En base a este tipo de novelas. ¿Quiénes son los personajes principales de la historia? Pues ya ponen cuáles. ¿Qué les asocia a estos personajes? ¿Quiénes son los personajes secundarios? Es decir, los que vienen a los principales en alguna parte de la historia. ¿Y qué opinan del lenguaje que maneja el autor? Después relaciona las siguientes columnas tomando en cuenta las respuestas anteriores. Por ejemplo, si ustedes personajes va aquí, pues lo ponen aquí, dependiendo. Recuerda, en la novela también existen partes que la determinan, introducción, desarrollo, clímax y desenlace. Y luego las preguntas, ¿por qué son importantes estos elementos en el desarrollo de la historia? ¿Estos elementos son considerados solo para la novela? Y ya pones si sí o no. Lee el siguiente fragmento de la novela, lo leemos, ponemos pausa para que puedan alguien sacar captura. Y en base a todo esto, la pregunta es, ¿identificaste el personaje que aparece a lo largo de la historia? ¿Cuál es? Escribe cada uno de los aspectos que caracterizan una novela y que se puede identificar en la palabra. Y ya ponen ustedes pues, cómo serían las personas. Y por último, diversas historias de novelas. Escribe un ejemplo de la historia que podrían tratarse en los siguientes tipos de novelas. Se escribe un ejemplo de la historia que podría tratarse en los siguientes tipos de novelas. Novela que trate hechos de historia, pues ponen cuáles.
De historias de fantasía ponen igual. ¿Cuál es? Novela que trata una dama que puede ser de la realidad también. Y le pones. Novela que trata una historia de suspenso o misterio. Igual lo pones. Igual lo pones. Y lee los siguientes comentarios que han hecho en diversas novelas. Comentario 1, comentario 2, 3. Muy bien. Siguiente, ¿de qué novela se habla el comentario 1? ¿De qué crees que se trata esta novela si no hace sentir mejor y ser personas más solidarias? ¿De qué novela se habla en el comentario 2? ¿De qué crees que puede tratar esta novela si participas en una comedianta y se desarrolla una época donde habla, más bien habla de los temas, ¿no? De las novelas. ¿De qué novela se habla en el comentario? ¿De qué crees que se trata esta novela si el comentario menciona que comprendió la propia experiencia del mismo José Revueltas? Luego la reflexión, ¿cuántos son millones? ¿Son similares los temas de las novelas comentadas? Lo pones sí o no. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿A qué tipo de novela corresponde? Bueno, cuestan caras, ¿no? ¿A qué tipo de novela corresponden? De acuerdo con el tratamiento que tienen y con base en lo estudiado en el inicio de la actividad. Y pues ya prácticamente. Ya la evaluación, nomás voy a ponerle pausa para que ustedes lo lean y lo van respondiendo. Simplemente es de responder preguntas, de responder este cuadro, igual este cuadro, estas preguntas, relacionar columnas. Voy a dejar un tiempo de espacio para que puedan ahí copiarlo. Le ponen pausa posteriormente. Luego las preguntas que habíamos hecho en lecciones anteriores. El llenar el porqué. Marca cuál o cuáles de los siguientes textos contienen un argumento. Ustedes lo marcan. Escribe la palabra que te identifica el argumento del texto. Ponen que les ayudó. Y después señala cuál de los siguientes textos se encuentra marcado de lo más importante, el A o el B. Y realiza un texto y un cuadro sinóptico. Leer esta información, hay que leerlo. Y pues selecciona la respuesta correcta que contestas cada uno de los planteamientos. Y los datos contienen una ficha biográfica que sería nombre, el autor, clasificación, nombre del autor, título del libro, editorial, páginas de lo que contiene. Bueno, pues ya lo mueve, ¿no? Lo hace. Luego, una situación en la que se puede utilizar la ficha de resumen es cuando nos encontramos con información valiosa en varios libros y tomamos lo más relevante de cada uno. Cuando vamos a ir a la biblioteca y queremos leer todo un libro. Cuando la información no nos interesa, pero debemos sacarla por si se pierde el dinero. El orden correcto para escribir una referencia bibliográfica es nombre del autor, nombre de la editorial, título del libro, lugar y año de impresión, páginas consultadas. Pues hay varios, ¿no? Luego escribe el título de fragmentos de novela o las novelas completas que has leído hasta ahora y menciona cuál es la que más te ha gustado y por qué. Y pues ya ponen por qué. Y bueno, pues ya se acabó este curso de Vamos a Escribir. Hasta aquí terminamos. Ya es el último. Pues ya terminamos. Tal vez ahora le demos un giro y hagamos otro, un poquito ya de cambio. A lo mejor hacemos algo de matemáticas o de estadísticas u otro tipo de información. Ojalá puedan poner en la comunidad que, digamos, que les gustaría ver referente a contenido de línea. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima o en otra transmisión más con otro curso. Hasta luego.